Y seguimos aquí en Premier. Por supuesto, está con nosotros todavía nuestro invitado especial, el profesor Luis Gallardo, un tema bastante, le dijimos, bastante interesante. Usted, por supuesto, lo está conociendo a través de En Premier, recordándote que nos puedes seguir a través de Instagram, @enpisopremier. También estamos por @canal Yaravisión y en Facebook Yaravisión Canal. Seguimos con este tema, ya que el tema es súper amplio y el tiempo súper corto, pero esto es importante seguir resaltándolo y compartiéndolo con todos ustedes. Así es, nosotros tenemos que recordar que estamos hablando de esa historia no contada de Chivacoa, así tal cual. Y los que tuvieron la oportunidad de escuchar toda esa historia que afortunadamente pues el profesor Luis Gregorio en este caso nos las está contando de una manera hasta gráfica. Súper entendible, usted no se puede perder allí porque de ninguna manera. Y nosotros continuamos con este tema que en este caso cada uno de nosotros va a tener que investigar, profundizar y buscar diferentes fuentes, como estábamos comentando, fuentes para poder, en este caso, hasta justificar cuál es el origen de Chivacoa. Y comentaba nuestro profesor en este caso, que Chivacoa pues hasta la podemos definir desde la parte religiosa. Sí. ¿No es así, profe? Claro, este espacio definitivamente hay que, su toponimia, ¿verdad? Que es el nombre que se le da a un territorio por su característica, por su pronunciación. Bueno, tiene un epistema por allá, tiene todo un tema que es la gente de las letras los que más profundizan en función de eso. Claro. Tiene un origen de orden religioso. De orden religioso porque, bueno, si hablamos de Ciacual, si hablamos de todos esos elementos que están presentes, indudablemente su nombre se deriva de allí. Es el punto principal. Y como muy bien tú lo dices, bueno, tenemos que consultar diversas fuentes, no nos podemos quedar solo con una fuente, tenemos que irnos mucho más allá de lo que la gente consigue. Por otro lado, bueno, indudablemente que fueron los cronistas de India quienes en su primer momento lograron recoger toda esa información, porque bueno, sencillamente nuestros pueblos indígenas eran pueblos ágrafos. Lo más que tenemos por allí es algunas evidencias de arte rupestre, como los petroglifos, los menires, los glifos, los geoglifos, que también nos dan una información bien importante sobre un territorio, pero bueno, que tiene que ver mucho más con el tema de la arqueología, como ciencias auxiliares de la historia. Pues que hay que tener en cuenta que cuando tú hablas de la historia tienes que hablar de la historia y de las ciencias auxiliares. A veces la gente dice, no, pero es que esto no tiene nada que ver. Claro que sí, porque como ciencia auxiliar te permite indagar sobre determinado espacio, sobre determinado territorio o sobre determinado acontecimiento. Así es. Si alguien estuviera interesado en indagar después de esta entrevista, haber escuchado toda esta información, ¿a dónde puede acudir? ¿A dónde puede ir a buscar libros, información? Bueno, mira, primero podría irse al Centro de Historia, allá en San Felipe, que está funcionando ahora en la Biblioteca Félix Pifano. Allí eso lo dirige el cronista del municipio de San Felipe, William Ojeda. Allí está el Centro de Historia, donde podemos tener algunas referencias. Podemos ir a la Biblioteca Pío Tamayo, ahí en Barquisimeto, ir al Tocuyo, ir a las diócesis que tiene la Iglesia Católica en esta región, o al Archivo General de la Nación. Esas serían las fuentes. ¿Y aquí, profesor? Aquí, mira, lamentablemente la información que hay es demasiado poca. La información lamentablemente que tenemos, apenas un libro que se terminó en el año 1977 y se publicó en el año 1978, que es el libro Una zona en el tiempo, que es un tesoro invaluable que tenemos. Hace 46 años que se terminó y 45 que se publicó. Uno de una portada negra. Uno de una portada negra, se llama Una zona en el tiempo. Otra fuente podría ser un trabajo que hizo el abogado, se llama Serpiente en la Niebla. Ese es Raúl, bueno, ahorita no recuerdo el apellido, pero es un autor que hizo un trabajo por la lucha de las tierras de los campesinos de Bruzual con el Central Matilde, ¿verdad? Ese texto también tiene una información muy valiosa.
¿Qué otra fuente podremos citar aquí? Usted, o buscarlo usted y Claro, entrevistarlo para que nos les narre. No, y algunos documentos que nosotros tenemos copia de algunos documentos sobre la conformación de estos espacios que, bueno, si la gente lo requiere y tiene la disponibilidad sí de revisarlos en el espacio en que uno le establezca, porque el problema es que tú prestas las cosas con muy buena intención. Sí, y a veces entonces, no regresan. La gente se le olvida, no lo regresa, y bueno, y me ha ocurrido en muchas oportunidades. Bueno, en estos días le presté a alguien un libro muy valioso para mí, que se llama De los caminos polvorientos a los estadios. Es un tema que toca el tema de la historia del béisbol en el estado de Yaracuy, pero que era un tema muy valioso porque hay información importante sobre el deporte, en específico sobre el béisbol, pero que además tiene otros datos que para mí son muy significativos, mucho más allá de la actividad, porque es que a veces los libros hay que revisarlos entre líneas, la gente se cree, no, dame el libro y cree que yo me lo voy a comer y luego, no, eso no. Hay que aprender a descifrarlo. Exacto. A dirigir. Y bueno, y si la gente tiene la oportunidad de ir a Cartagena de Indias, al archivo que hay allá, bueno, sería maravilloso. Eso sería, para mí sería un sueño hecho realidad, ir a Cartagena exclusivamente para poder accesar a una documentación que hay en ese lugar. O bueno, ir a las fuentes que hay en España, por ejemplo. Wow, también, sí. Sobre todo la información que hay, porque bueno, ahí vas a conseguir tú las cosas que tú menos puedas imaginarte que puedes conseguir sobre este territorio en particular que registraron. Y lo que tienes allí, tal vez que has encontrado, entonces vas a empezar a armar, exacto. Claro, porque al final también de eso se trata, de que tú empieces a interconectar todos esos procesos. Raúl Domínguez se llama el autor de Serpiente en la Niebla. Serpiente en la Niebla. Hay un militar, un señor militar que escribió un libro, él era de la zona alta de acá de Bruzual. Lamentablemente ese texto no he podido tenerlo en mis manos, pero algunos informantes me han dicho que hay una información muy bien documentada, muy bien registrada sobre ese autor, ando detrás de ese texto, porque ¿qué pasa con ese tipo de textos? Que las producciones eran apenas de 500 libros en general. Cuando eras afortunado te producían 1000 libros y se iban quedando en pocas manos. Sí. Y lamentablemente en muchos de los casos esos libros se quedaron para adornar las bibliotecas particulares. Y lo poco que pudo haber llegado a la biblioteca nuestra acá en Chivacoa, la Rubén Suárez Moreno, algunas personas se lo han llevado. Entonces te hace más cuesta arriba investigar. Y otro problema fuerte, que tal vez es el más difícil de todo, es que para el investigador, sobre todo en las ciencias sociales, no consigues el apoyo, no consigues un mecena que te diga, bueno, yo me voy a dedicar a investigar, eso va a ser mi oficio, pero voy a contar con los recursos para suplir las necesidades que tenemos los seres humanos y que se nos han creado en los últimos tiempos en la sociedad. Entonces eso lo hace más cuesta arriba, porque lo tienes que hacer a motus propio, y entonces va a ser cuando puedas, cuando tengas, o cuando haya la posibilidad, voy a Barquisimeto, pero si voy a Barquisimeto voy por una cosa bien particular, entonces si no hago eso y me voy para la biblioteca, pues imagínate, por lo menos en mi caso, te metes a la biblioteca, consigues un texto, el otro lo vas conectando, entonces te vas a terminar quedando en la biblioteca y no vas a ir para el objetivo principal que tenías. Sí. Bueno, María, nosotros estamos llegando finalmente a esta entrevista, muy interesante. Nos vamos con algunos datos que en lo personal no conocía de Chivacoa. Por supuesto, y antes de irnos, preguntarle a Luis Gallardo, a la persona, al ser humano Luis Gallardo, ¿cómo se siente al ser el cronista de nuestra Chivacoa? Bueno, mira, yo en verdad que muy feliz porque desde que tengo uso de razón siempre había querido hacer eso. Y había querido hacer eso porque desde muy pequeño en mi casa, tanto mi mamá como mis hermanas han sido lectoras, pues, y yo desde muy niño he tenido ese vínculo con la lectura. Y eso, además de que tuve la suerte de tener una abuela que aunque no sabía leer ni escribir, pero era esa heredad de la palabra, del loágrafo, que desde niños entonces nos contaba esa historia vista desde otra perspectiva, ¿verdad? Que pareciera que desde cualquier punto, que no era... Desde la narración. Ajá, de la oralidad.
y que pareciera que no tiene nada de científico, pero que está cargado de un conocimiento extraordinario. Y bueno, y al ser el menor, de pronto esas cosas se fueron arraigando más en mí. Y bueno, he estado toda mi vida, desde que tengo uso de razón, vinculado a los libros. Me ha gustado siempre la historia. Eso se lo debemos a su señora madre. Sí. ¿El nombre, profe? Sí. ¿Cuál es que es el nombre? ¿Cómo la vamos a recordar? A mi mamá se Sí. llamaba Amalia Gallardo, ya lamentablemente no la está en no la tengo, pues, en este plano, pero sí. Y gracias es un tema a muy, ella. muy triste, pues, muy dolorosa, porque bueno, hace poco tiempo que se fue y Pero la dejó sigo- este sabio hombre, la profe. sigo Claro que extrañando sí. como el primer día. Entonces, bueno, un tema muy doloroso, en verdad. Pero todo ello está en usted, que es una persona que Chivacoa cuenta con este talento, donde cuando yo digo escucharlo hablar y describir Chivacoa, nos quedamos cortas. Nos quedamos cortas en el contexto. Y Sí, creo exacto. que Cualquier hoy- tema, todo que tenga que ver con historia. Recuerdo que hace tiempo hablábamos sobre la Navidad. Ya pasaron 6 meses de esa entrevista, pero hablamos de la Navidad. Y hablar de cualquier tema con el profesor Luis Gallardo te impregna, te quedan ganas de saber más y de seguir escuchándolo, de conocer. Sí, claro. Porque es, como les decía hace un momento, por lo menos para mí, para Luis Gallardo, comprender el tema de la historia es abordarlo desde un elemento diverso, donde el hecho y la práctica cultural, la tradición, definitivamente es la que soporta y la que sostiene toda esa realidad. Por O sea, supuesto. sostiene esa realidad porque, por hablar, por ejemplo, el tema de la Navidad, es comprender incluso los procesos de producción, porque muchas veces la gente habla de la Navidad y hace comparaciones con otras naciones. Lo que pasa es que la Navidad en Venezuela no es más que la inhumación del Padre Maíz, ¿verdad? O cuando tú celebras a San Juan, celebras ese elemento de volver a revivir el cacao, que a través de la llegada de los esclavizados negros dio otro matiz, pero que desde el punto de vista religioso y desde el movimiento de los astros representa otra realidad para ese contexto. Entonces eso sostiene que los elementos históricos, ¿por qué? Porque el elemento histórico de la producción agrícola, digamos de esos dos rubros, maíz y cacao, te paran pues frente a un contexto muy especial que tiene una celebración que al final tú no sabes si la celebración es el inicio de la manifestación o es el cierre de la manifestación. Muchas veces no, vamos a celebrar San Juan para cerrar un ciclo. No, tú no sabes si estás cerrando un ciclo o lo estás abriendo. Y luego, a razón de eso, empiezan toda una serie de procesos. Yo creo que por encima de la postura que uno puede tener del orden religioso, tal vez ha sido la religión uno de los soportes importantes para que perviven en el tiempo todos esos ciclos cósmicos, pero que además es el asiento principal de la tradición y por ende de la historia, pues porque el hombre se iba preparando en función de eso. Claro, Cuando siembro, ¿qué pasa? Si hubo un proceso, no sé, de guerra que ocurrió en ese tiempo y que hubo una buena o mala producción agrícola, las estadísticas que te puedan dar sobre la producción de un rubro, te puede hablar incluso de cómo estuvo las caídas de agua en ese momento en un territorio. No sé, de repente pasó una plaga y eso hizo que la producción se disminuyera. Eso es un dato fundamental para la historia. ¿Por qué? Porque pudo dejar una pandemia. O sea, cuando tú haces historia de Marcar salud, historia, exacto. Claro, salud, tú estudias salud y tú puedes levantar todos los archivos históricos y puedes determinar, bueno, qué elemento ocurrió para que se diera esa epidemia y murieran tantas personas. En la novela histórica, el caso de Casas Muertas, por ejemplo, cuando hablamos de novela histórica, vamos a conseguir un elemento importante que fue ese elemento de una enfermedad que se produjo en Ortiz, en el estado Guárico, y que trajo como consecuencia casi que la desaparición total del pueblo. Entonces, desde la historia, entonces tú vas a levantar qué pandemia se dio, cuántos niños murieron, cuántos no murieron, por qué murieron,
cómo era el nivel alimenticio, cómo estuvo la producción agrícola, y esos son datos valiosos a la hora de reconstruir la historia de un lugar. Perfecto. Datos que vamos a tener que ampliar en otra edición, porque en realidad nos quedamos cortos con el tema, pues hablando un poco de Chivacoa, pero conociendo otros elementos y otros contextos. Creo que hemos llegado al final, María. Ahora sí. Por hoy, en esta parte de la entrevista, pues agradecido por tenerlo hoy aquí. A ustedes por la invitación. No, siempre. Queda abierta la invitación para que sigamos profundizando este tema y otros. Así es, muchísimos Y temas. disculpen el momento de humano, ¿no? No, por supuesto. No, del somos sentimiento y humanos. las cosas, ¿verdad? Somos humanos. Y compartimos esos sentimientos. Sí. Así es. Bueno, de verdad que muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta edición de En Premier. Saludamos a todo el equipo técnico que hace vida y que hace que usted allá en casita pueda disfrutar de nuestro programa. De igual manera, recordarles que llegamos a ustedes gracias a Tecnicable con el mejor internet de Chivacoa, de Gurachiche, San Felipe, Independencia y más. Así es, ya nosotros finalmente hemos llegado a esta edición fabulosa, estupenda. Yo me quedo con algunos datos que nos da nuestro cronista del municipio Bruzual, y todos ustedes pues los invitamos a que nos sigan todos los viernes y martes en Premier. Chao, chao.